Estamos el día de hoy en Mateo 14, 22 al 36. Estamos acá terminando el capítulo 14 de Mateo. Y bueno, para mí es un privilegio el estar acá, poder estudiar junto con todos ustedes y seguir aprendiendo, más que nada aprendiendo ah, cómo es el Señor y cómo debemos de ser nosotros a la luz de su palabra, ¿verdad? Entonces, Mateo 14, 22 al 36. Y la semana pasada, se puso muy, muy buena la conversación. Los que tuvieron célula ya saben que se puso muy buena la conversación, las preguntas buenísimas. Pero me llamó mucho la atención lo que Jesús trató de hacer, pero no terminó haciendo, ¿no? ¿Y qué es esto? Pues quiso ir a tomar un tiempo a solas, pero terminó no haciendo eso, sino terminó sirviéndole a la gente. Jesús, al escuchar la noticia de la muerte de Juan el Bautista, ¿no? Trata de separarse o de apartarse a un lugar solitario para poder estar a solas con el Padre y encontrar este descanso, como decía nuestro pastor. Igualmente, nuestro pastor Héctor hablaba de estas cosas que hacía Jesús, que nos mostraban un retrato de su persona, ¿no? Y si no tuviste la oportunidad de escuchar su mensaje en la reunión presencial acá en Semilla OC, te recomiendo que vayas y lo busques en YouTube y en la aplicación de Semilla, que la verdad está buenísimo. Mensaje muy, muy bueno. Pero él hablaba de estas cosas que Jesús hacía, ¿no? Que nos mostró a nosotros un retrato de su persona. Y una de ellas fue su costumbre. O sea, Jesús buscaba este tiempo a solas con el Padre. Y para él esto era como un tiempo de descanso, ¿no? Un tiempo de refrescarse. La otra fue su compasión. Aunque la multitud tenía una fe casual, como dice nuestro pastor en su mensaje, Jesús miró que eran una sociedad quebrantada y oprimida y decide pasar tiempo con ellos, no solamente para enseñarles, sino para sanar a sus enfermos. La tercera fue su método. Aquí miramos que la arquitectura misional para Jesús son sus discípulos, ¿no? En otras palabras, nosotros somos su estrategia. Y la cuarta fue su poder. Acá miramos cómo la comida de 2 o 3 personas, o sea, la comida que a lo mejor sería para 2 o 3 personas, en las manos de Jesús puede convertirse en un milagro muy grande, ¿no? Se puede convertir en mucho, mucho más. Y esto nos mostró a nosotros este hermoso retrato de Jesús, ¿no? El día de hoy continuamos, como decía, en la conversación y estaremos terminando este capítulo 14 de Mateo, 14, 22 al 36. Para los que tienen la buena costumbre de tomar notas, he titulado este mensaje La vida cristiana. La vida cristiana. Y tengo 3 puntos por acá. Punto número 1 es Jesús llega a tiempo. Ese es del verso 22 al 27. Jesús llega a tiempo. Punto número 2, Jesús se revela en medio de la prueba. Verso 28 al 33, Jesús se revela en medio de la prueba. Y punto número 3, Jesús fortalece nuestra fe. 34 al 36, Jesús fortalece nuestra fe. Y me gustaría comenzar leyendo el texto por completo, el del día de hoy, y hacemos una oración y entramos de lleno. Comenzamos en el verso 22 y dice lo siguiente. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces
Le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Eh, Hagamos una pequeña oración. Señor, muchísimas gracias por permitirnos estar acá como iglesia, como comunidad, una vez más estudiando tu palabra, Señor. Te pedimos que nos hables a nuestros corazones, que nos reveles más y más quién eres tú, Señor. ¿Quién eres en nuestras vidas, Señor? Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender lo que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos mantengas con un corazón dispuesto, abierto, Señor, a ti, Señor. Gracias por cada familia representada acá en Semilla, Señor. Y gracias, Señor, por esta hermosa comunidad que tú estás edificando, Señor. Te pido, Señor, que me ayudes a entregar este mensaje con claridad y que al final del mensaje seas tú el que es glorificado, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús y Semilla decimos amén. Lo primero que miramos acá es que inmediatamente después del milagro en el cual Jesús le da de comer a esta gran multitud, ¿no? A todos están satisfechos, dice el texto, llenitos de su panza. Y Jesús les dice a sus discípulos que se suban a la barca y que se adelanten mientras él va y despide a toda la gente. Efectivamente, Jesús quería salir de ahí rápidamente, ¿no? Y digo, ¿por qué es que Jesús sale rápidamente? ¿Por qué es que él quería salir de ahí muy rápido, no? El libro de Juan nos dice que la gente miró lo que Jesús había hecho, ¿no? Miraron el milagro cuando le dio de comer a toda la gente, cómo se multiplicó la comida, y después de haber visto esto, ellos querían tomarlo a la fuerza y hacerlo rey. Y al darse cuenta de esto, Jesús decide que es tiempo de salir de ese lugar. Primeramente, pues su tiempo no había llegado, ¿no? No era el tiempo de Jesús todavía. Y segundo, Jesús no vino a establecer un reinado o un reino terrenal, ¿no? Por eso Jesús manda a sus discípulos, dice, váyanse de aquí, es tiempo de irnos, vayan ustedes primero, yo despido a la gente y después nos miramos, ¿no? Finalmente, Jesús sube al monte, lo que al principio de todo esto quería hacer, sube al monte a orar y pasa tiempo a solas. Y podemos ver que Jesús estuvo orando, a través del texto vamos a poder ver esto, ¿no? Jesús estuvo orando hasta el anochecer y diría que casi toda la noche, ¿no? Ahora, mientras Jesús estaba a solas orando en el monte, sus discípulos estaban en el mar peleando contra un gran viento que no los dejaba avanzar, ¿no? Y dice el texto que a la cuarta vigilia de la noche, los discípulos ya estaban en una situación demasiado peligrosa. Me imagino, están en el mar, el viento soplando, las olas pegándole, una situación peligrosa y ellos peleando, tratando de asegurarse de que no se voltee la barca y están en esta situación. Ahora, la semana pasada vimos un retrato de Jesús, ¿no? El mensaje de nuestro pastor Héctor. Y aquí en este texto pareciera que estamos viendo un retrato de nuestras vidas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos acá enfrente? Tenemos al Señor Jesús en un monte orando,
Tenemos a los discípulos en el agua, en una barca, luchando contra el viento, luchando contra las olas, podríamos decir, peleando por sus vidas, ¿no? No sé si esto les hace pensar en algo, pero a mí me hace pensar en mi vida diaria, ¿no? Dice Romanos 8:34 que Jesús está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, mientras nosotros estamos aquí en el mundo peleando contra el viento y las olas de la vida y el peligro, el miedo de que de nuestras vidas puedan volcarse en cualquier momento, ¿no? Esto es muy interesante porque cuando yo he pasado por momentos difíciles en la vida, mi primer pensamiento es: Jesús, ¿dónde estás? ¿Por qué no me estás ayudando? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y me pregunto si los discípulos tuvieron esos pensamientos, ¿no? Jesús, ¿dónde estás? Hace un rato estábamos juntos, estabas haciendo milagros y ahora estamos nosotros acá solos. Es difícil entender cómo en un momento te puedes sentir tan cerca de Jesús y en cuanto llega un momento difícil, una situación difícil, te sientes solo y casi, casi abandonado. Pero la verdad es que, digo, Jesús no solamente está orando en el monte, Jesús tiene sus ojos sobre ellos. Yo creo que tiene sus ojos sobre ellos, Él lo sabe todo. Igualmente tiene sus ojos sobre nosotros, ¿no? En el verso 25 comienza diciendo: mas a la cuarta vigilia de la noche. Ahora, esto es un término militar, ¿no? El ejército romano dividía las guardias de la noche en 4 partes, cada una de 3 horas. Si tú estabas en ese ejército, y te tocaba la vigilia o la cuarta vigilia de la noche, estábamos hablando que tú estabas vigilando más o menos a eso de entre las 3 y las 6 de la mañana, lo que era la cuarta vigilia de la noche, ¿no? Y entonces vemos en el texto que Jesús decide venir a ayudar a sus discípulos un poquito antes de que saliera el sol, ¿no? La cuarta vigilia de la noche. O sea, ya casi, casi sale el sol y Jesús decide llegar en ese momento. Y esto me llama mucho la atención porque me hace pensar que los discípulos pues ya han estado batallando toda la noche, o sea, peleando, que no se les voltee la barca contra el viento, contra las olas. No solamente están desgastados, sino ya llegaron al fin de sí mismos. Y es allí cuando Jesús decide llegar, ¿no? Y una vez más veo en este momento una foto de mi vida. Muchos acá conocen mi historia. Un día yo, siendo un ateo, miré a Jesús hacer un milagro en mi familia. Por esa razón decido seguirle. Jesús hace un milagro, lo acabo de ver yo unos meses después de sentirme tan cerca de Jesús, tan enamorado de Jesús. No podía creer lo que acababa de ver, lo que acababa de conocer. Diríamos, estaba en mi primer amor, ¿no? Me sentía muy cerca de él y de repente se viene todo mi mundo de cabeza. Perdí mi casa, perdí mis carros, perdí mi trabajo. Y no solamente me sentí solo, pero también me pregunté, ¿dónde estás? ¿Qué no te acabo de ver hace un poco haciendo milagros? Acabas de hacer un milagro a mi familia. ¿Dónde estás? Y mientras los vientos de la vida me azotaban, traté de usar mi conocimiento, traté de usar mi experiencia para salvarme yo mismo, para salir y no ahogarme, pero todo lo que yo traté no funcionó. Por más que yo sabía
cómo buscar trabajos, cómo hacer ciertas cosas. Nada, nada funcionaba. Y cuando llegué al fin de mí mismo y estaba lleno de pánico, allí apareció Jesús. Es una foto de mi vida lo que estoy viendo acá. En ese momento yo pensé, ¿será que yo cometí un error en seguir a este Jesús? Digo, porque ya perdí todo lo que tenía. Estaba, it's gone, estaba fuera, ya no lo tenía. Pero sí, eran cosas materiales. Pero hoy entiendo lo que significó para mí que Jesús llegara a la cuarta vigilia de mi noche. Allí murió mi dependencia en mí mismo, ¿no? Me di cuenta de que yo no tenía el control de nada. Mi ego fue apachurrado. Ahí murió mi ego. Y definitivamente puedo decirles con todo mi corazón que allí quedó sepultado mi amor por lo material. ¿Por qué? Porque el que no carga su cruz y le sigue, no es digno de él. Y me encanta otra versión, dice, no puede ser su discípulo. El que no deja todo atrás, tus placeres, tus cosas, el que no toma su cruz y le sigue, no puede ser su discípulo. Y era necesario que allí muriera mi ego, el amor por mis cosas, el amor por mí mismo. La invitación acá es que la próxima vez que Jesús llegue a nuestras vidas, lo que pareciera ser tarde a una situación difícil que estás viviendo, que estás pasando, solamente paremos y pongamos atención a lo que está sucediendo, porque puede que sea a propósito. Sigamos leyendo acá el verso 25 y dice el 25, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Ahora me imagino a los discípulos, digo acá ya lo dijimos, bien cansados, rendidos de tanto batallar toda la noche. Por si no faltaba algo, llega Jesús y les mete un susto porque lo ven caminando. Al principio no se dan cuenta que es Jesús. Lo ven caminando sobre el agua, les mete un gran susto que puedo imaginar, digo, dice el texto que echaron un grito. ¡Ah, un fantasma! Puedo imaginar, o sea, pobres, ¿no? Estaban súper cansados, ya casi muertos y llega y se asusta. Dice el 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ahora, esto parece tan simple, pero a veces es tan difícil, ¿no? Entender que en estos momentos difíciles de la vida, Jesús nos dice a nosotros, no tengan miedo, aquí estoy. Y eso es ayer, eso es, no, o sea, no lo dijo ayer, no lo dijo hoy, no lo dice mañana. No tengan miedo, aquí estoy. Pero por alguna razón, eso se nos olvida en momentos difíciles. Cuando la vida genera problemas, Jesús dice, no temas, aquí estoy. Yo me puedo imaginar la cara de los discípulos, ¿no? Al darse cuenta de que no es un fantasma, sino es Jesús quien está frente a sus ojos. Digo, imaginemos, están en la barca, miran a Jesús y Jesús dice, no tengan miedo, soy yo. La cara de los discípulos casi la puedo ver. Claro, claro, es la misma persona, es a quien los vientos y el mar obedecen, ¿lo recuerdan? En ese mismo lugar los discípulos pensaban que una tormenta los iba a consumir.
y Jesús estaba bien dormido en la barca, en ese mismo lugar, o sea, calmó los vientos y las aguas en Mateo 8, 23, 24. Yo creo que en este momento Jesús les recuerda a sus discípulos que Él tiene dominio sobre todo. Isaías 41:10 dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Honestamente, creo que de esa manera ha crecido mi fe. Yo, Gil, de esa manera ha crecido mi fe. En estos momentos difíciles puedo ver hacia atrás, ¿no? Puedo ver ese tiempo donde perdí todo. Puedo ver las situaciones difíciles hacia atrás y recuerdo la última vez que Jesús estuvo conmigo y me ayudó. En el momento se sentía como que me estaba muriendo, pero ahora puedo ver que Jesús estaba ahí y me ayudó. No sé, pero pienso que los discípulos están en esta misma situación aquí. Y me imagino que se dan cuenta de esto y entonces, pues a Pedro le entra una emoción y dice el verso 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver, ojo, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Sí dice que Pedro caminó en el agua. De que caminó, lo estamos viendo en el texto, Pedro caminó en el agua. Por un momento y solamente por un momento sus ojos estaban puestos en Jesús. Pero en el momento que Pedro quita su mirada de Jesús y pone su atención en el viento que estaba fuerte, en las olas, tuvo miedo y se comenzó a hundir. Ahora esta parte a mí me pega muy, muy fuerte, al igual que todos nosotros sabemos que si tratas de caminar en el agua, te vas a hundir. Digo, estamos hablando de lo natural, ¿no? Si yo voy y me meto a una alberca o me meto a un lago y trato de caminar en el agua, nos vamos a hundir. Eso lo sabemos, porque nosotros no podemos caminar en el agua. Todos igualmente sabemos que 5 panes y 2 peces no le dan de comer a 20,000 personas. Eso lo sabemos. Pero a veces lo que sabemos nos traiciona y supera nuestra capacidad de mantener nuestros ojos en Jesús. Pedro era pescador y conocía el mar. Él sabía muy bien que el mar podía consumirlo muy fácilmente, pero también sabía que el mar estaba bajo el dominio de Jesús. El problema fue que Pedro quitó sus ojos de Jesús y los puso en el mar, en su situación. Nuestra fe siempre flaquea cuando nos centramos en lo que nosotros sabemos, ¿no? Pero es que esto no funciona, o sea, yo ya sé que no funciona. Nuestra fe siempre flaquea cuando nos centramos en lo que nosotros sabemos. Pero la invitación de Jesús para nosotros es mantener nuestros ojos en Él, centrados en Él, y no poner nuestra confianza en nuestra experiencia o lo que nosotros sabemos o nuestra propia sabiduría, ¿no? Vivimos en un tiempo donde sabemos todo y si no sabemos algo, tenemos nuestro teléfono que le pregunto lo que sea y me dice rápido.
Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Otra versión dice en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos sus caminos y él enderezará tus veredas. Mi entendimiento dice que no alcanza la comida, pero mi fe en Jesús dice que sobrarán 12 canastas. Mi entendimiento dice que el mar y las olas de la vida pueden consumir cualquier proyecto, me pueden consumir a mí mismo en cualquier momento. Pero mi fe en Jesús me dice que Él ya venció al mundo y todo está bajo su dominio. Ahora, algo muy importante acá es la reacción de Pedro. Cuando Pedro se comienza a hundir, lo que dice es, Señor, sálvame. Esto me dice que aunque la fe de Pedro flaqueó, él sabía que Jesús era el único que lo podía salvar. Dice el verso 31, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué dudaste? ¿Cuáles son los vientos y las olas de tu vida que hacen que tu mirada se desvíe de Jesús? Pensemos en eso un momento. ¿Cuáles son esas olas, esos vientos en la vida que hacen que nuestra mirada se desvíe y que deje de ver a Jesús? ¿Y cómo es que yo le puedo hacer para no dudar y para poder mantener mi mirada en Él? Juan 15:5 dice, ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Este verso, la verdad, me llenó de esperanza. Lo que yo estoy leyendo aquí en este verso es, los que permanecen en mí, nada les es imposible. Lo único que tengo que hacer es estar en su palabra, estar cerca de Él, mantenerme conectado a Jesús. Sin estar conectados a Jesús, no podemos caminar sobre las aguas. Y estas aguas representan nuestros momentos difíciles en la vida. Sin estar conectados a Él, no podemos caminar sobre ellas, sobre nuestros problemas, nuestras dificultades. La vida cristiana no se puede vivir en nuestras propias fuerzas. La vida cristiana se debe vivir en el poder del Espíritu Santo, para que podamos nosotros mantener nuestros ojos puestos en Jesús, no en nuestra circunstancia a nuestro alrededor. Dice el verso 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Es en este momento que se responde esta pregunta que fue planteada en Mateo 8:27, ¿no? Digo, cuando Jesús calmó esta tormenta de la que hablábamos, cuando está dormido, y los discípulos lo despiertan y calma la tormenta, y ahí sale una pregunta, y creo que aquí se responde. ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar obedecen? También se contestan
las dudas planteadas por Juan el Bautista cuando estaba en la cárcel. Y queda muy, muy claro. Se dan cuenta y dicen, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Dice el verso 34, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Finalmente, Jesús y Pedro entran en la barca y se calman los aires, ¿no? Y llegan a su destino. La gente viene a Jesús para buscar sanidad, ¿no? Y hay dos cosas acá que me llaman la atención. La primera es, la gente viene humildemente, ¿no? Suplicándole, dice a Jesús, que los ayudara, que los sanara. Y la segunda es la fe de la gente. Esta era una fe impresionante. O sea, dice, le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. ¿Qué clase de fe es esta? Si pudiera solamente tocar el borde de su manto, quedaré sano. Dice, todos los que lo tocaron quedaron sanos. La sanidad no vino a ellos porque ellos tocaron el borde del manto de Jesús. Definitivamente la sanidad llegó a ellos por su fe, porque sus ojos estaban puestos en Jesús. Es fascinante que cuando Pedro ve a Jesús, lo primero que pregunta es, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Yo escucho una duda, o sea, si eres tú, ¿no? Es la misma pregunta que hizo Juan el Bautista cuando estaba en la cárcel. ¿Eres tú o esperamos a alguien más? Porque lo que está a mi alrededor no está funcionando. Entonces, si eres tú o no eres tú. Y cuando Jesús sube a la barca y se calman los vientos y se calman las aguas, los discípulos dicen, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Empezamos con una duda y terminamos con una declaración. Eres el Hijo de Dios. Sé que las situaciones en nuestras vidas a veces son tan difíciles y no nos gustan. Obviamente a mí no me gustan las situaciones difíciles, pero a veces a través de ellas es que podemos ver que Jesús siempre estuvo ahí. Y no solo fortalece nuestra fe, sino también fortalece la fe de todos los que están a nuestro alrededor. Es un texto muy confrontador para mí, pero me da mucha esperanza, porque como decía hace un rato, pareciera que es muy simple. Lo único que tengo que hacer es estar en su palabra, pero a veces se convierte en lo más difícil. Pero al final del día Él nos tiene de la mano.
Al final del día, todo está bajo su dominio. Y al final del día, Él está allí para sacarnos del agua cuando nos estamos hundiendo. La invitación acá es que nosotros podamos tener nuestros ojos centrados en Jesús. Y creo que la única manera de hacer eso es estando en su palabra. Tristemente, es algo que no es muy común entre personas que yo conozco, ¿no? Y me da mucha tristeza porque yo estuve en ese lugar, cantando canciones, dirigiendo alabanza, nunca abriendo mi Biblia. Yo estuve ahí, pero ahora puedo ver hacia atrás y puedo ver que Jesús estuvo ahí conmigo, me sacó de la mano y no me dejó que me hundiera en mí mismo, en mi ego. Me sacó de la mano, me ayudó, me salvó, me da el privilegio de sentarme en esta iglesia hermosa que es Semilla. Y como decimos en Semilla, tomamos responsabilidad de nuestra vida espiritual. Creo que son una de las palabras más hermosas que he aprendido en mi caminar cristiano. Tomar responsabilidad de mi vida espiritual, no dársela a alguien más, decir es su trabajo, sino abrir mi Biblia, sentarme, estar con Jesús, encontrar descanso en Él. Y ahora la gente que puede ver el cambio que Jesús ha hecho en mi corazón, sabe que mi fe ha crecido, pero también ellos le dan gloria a Dios, porque pueden ver su gracia, no nomás en mi vida, sino en la vida de todos nosotros. Mantengamos nuestros ojos en Jesús, Iglesia Semilla. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Lo único que puedo decir, Señor, es que tu gracia, que no merecemos, Señor, nos abraza de tal manera, Señor, que lo único que nos queda es responder en adoración a ti. Gracias por siempre estar con nosotros, por no dejar que nos hundamos, Señor, en las dificultades de nuestras vidas, Señor. Gracias por siempre mantenernos agarrados de la mano, Señor. Y como hiciste con Pedro, rápidamente nos ayudas a verte a ti, Señor, a darnos cuenta que tú eres Dios. Gracias, Señor, por tu palabra y por todo lo que estás haciendo en nuestros corazones, Señor, como iglesia, como personas, como familias, como matrimonios, como hijos, padres, Señor. Gracias por tu gran amor. Amén.